El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales presentan San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida. Con Tomás Calvillo. Capítulo 1. Gabriel Figueroa Flores, fotógrafo. Gabriel Figueroa Flores estudió su licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Westminster, Inglaterra, graduándose en 1977. Tomó cursos adicionales con Ansel Adams en 1975, Manuel Álvarez Bravo en 1983, Arnold Newman en 1985 y Eiko Eishi Hosoe en 1996. Es autor de varios libros, siendo el último Lugares Prometidos, editado por Artes de México 2006. ¿Qué tal? Estamos otra vez en San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria colectiva, y nos da muchísimo gusto tener aquí en la mesa a Gabriel Figueroa Flores, un muy reconocido fotógrafo, particularmente en San Luis. Gabriel, porque ¿cuántos años hace que empezaste a venir a San Luis Potosí? Tengo un montón de años, como unos casi 40. 40 años. Sí. ¿Tus primeros trabajos fotográficos en San Luis tienen que ver con esos primeros años en que empezaste a venir? Sí, de alguna manera sí. Siempre me ha gustado la fotografía de paisaje y en esas épocas, hace todos esos años que empecé, el paisaje agreste de México me es muy atractivo. Entonces me identifico más con el desierto, con el semidesierto, que con el bosque. Y entonces eso hizo que mi obra fotográfica se fuera enriqueciendo. Y luego, por aras del destino, tú me invitaste a hacer en San Luis, en la ciudad de San Luis, el número de Artes de México que hicimos sobre San Luis. Yo lo fotografié, y entonces por esa razón fue otro vínculo más con San Luis. Fíjate, y yo recuerdo tu última exposición en San Luis Potosí. ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue? Fue hace 2 años. 2 años. En el 2017. En 2017, sí, en el sí. Instituto Potosino de Bellas Artes. Exactamente, sí. Una exposición muy comprensiva, muy grande. Así es, pero si mal no recuerdo, eran 30 años de fotografiar la Sierra de Real de 14. Del desierto. De 14, ¿no? Y del desierto y de la Sierra de 14. Sí. 30 años. 30 años, sí. Cada año regresaba yo a la sierra y al desierto. Y entonces fue acumulando una obra que habla de la noche, de las espinas, de los amigos, de los deambulares en el desierto. Y entonces eso se convirtió finalmente en una exposición. Cuando ve uno la obra desde esa perspectiva que planteas, es la traducción de una filosofía personal, de una biografía de imágenes, de paisajes, muy vinculado a San Luis. Así es. O sea, 30 años, no creo que tengas otro lugar, o a lo mejor lo tienes. ¿No tienes otro lugar? No, San Luis, de alguna manera el desierto de San Luis se me quedó en el corazón. Tú has fotografiado lugares en África, has fotografiado muchos lugares en otros lados del mundo. Sí. ¿Qué encuentras algún otro lugar similar, o esta búsqueda del desierto
¿La tienes registrada en otros espacios, en otras geografías? Fíjate que no de esta manera, porque yo siento que los espacios que yo fotografío aquí en San Luis son espacios que se vuelven mágicos. No tengo que, digamos, mi interpretación. A ver, vamos a claro, definir un poco, ¿no? Ahorita íbamos para allá, pero vamos, ¿no? Sí. Cuando tú tomas una foto, puede ser una foto de registro, de documentación, o una foto en donde tú ya estás viendo que se puede convertir en otra cosa. Y para eso le tienes que dar los elementos necesarios a una foto para que la interpretes, ¿no? O sea, hay veces que el color no es lo más importante, entonces la vuelves blanco y negro. Hay veces que el contraste necesita ser muy poderoso para que sea una imagen dramática. Y entonces lo que me pasa en el desierto de San Luis es que es como un espacio mágico para mí, más que, por ejemplo, Namibia, en Sudáfrica, en donde son unos desiertos antiquísimos, con muchas dunas de color rojo maravilloso, con unas acacias muertas que parecen esculturas en un valle totalmente desierto, que ya de por sí es muy poético, pero pienso que el desierto de San Luis me ha dado más que todos estos lugares, que la Patagonia, a donde he ido, o fotografiar partes de Europa, en sí, ¿no? Pienso que esa riqueza espiritual tiene mucho que ver con este país. Y ese, si te interpreto bien, el lugar mismo, cuando estás tomando esa foto, no te exige una composición previa, no te exige una intencionalidad. O sea, ahí absorbes a través de la imagen que tomas eso que tú detectas, que sí tiene como una característica particular que tú encontraste en San Luis. Sí, eso pasa. En diferencia de otros lugares donde ya estás viendo, estás haciendo el esfuerzo como artista para la composición o para la luz, y aquí en el desierto de San Luis no pasa eso. Ahora, fíjate, es muy interesante porque hay un fotógrafo que se llama Robert Adams, americano, que decía que para la fotografía de paisaje se deberían cumplir 3 condiciones. La condición geográfica, la condición biográfica, autobiográfica, y la metafórica. Y voy a explicar. Bueno, la geográfica, el desierto de San Luis Potosí, por decirlo, ¿no? La autobiográfica es por qué yo estoy viendo una composición que voy a fotografiar. O sea, ¿qué relación tiene eso que estoy viendo con mi historia personal, ¿no? Con mi autobiografía, ¿no? Y finalmente el resultado de esa toma fotográfica que tú hiciste ya consciente de que va a significar algo, se vuelve metafórica, porque entonces ya rebasa el nivel de documento para convertirse en lo que tú quisiste decir, la metáfora de lo que tú quisiste decir. ¿Me explico? Sí, no, perfecto, y creo que ahí te vinculas a la poesía, es decir, la poesía es metáfora, fundamentalmente, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, hay palabras que están muy vinculadas al trabajo profesional de la fotografía, por ejemplo, la revelación. Hay que revelar. ¿No te da la impresión, a partir de lo que estás diciendo, que al final estas imágenes, estas fotografías que mencionas, que se convierten en metáforas, no terminan de revelar? Es decir, nos aproximan, nos acercan, nos dejan intuir, y que tal vez esa sea la fuerza de una fotografía. Es decir, tú decías, tienes fotografías, puedes tener fotografías testimoniales, puedes tener fotografías documentales, en fin, hay una gama.
pero por lo que tú mencionas, en esta experiencia vinculada a San Luis, estaríamos hablando de esta otra imagen o este otro paisaje que percibes, que intuyes y que te absorbe o que te toma, pero que no terminas de revelar. O sea, la fotografía nos aproxima ahí. Sí, yo lo vería, me parece muy interesante el punto de vista, pero me gustaría quizá tomarlo hacia otro lado. Sí. Es que una imagen se puede interpretar de muchas maneras, o sea, es polisemántica, o sea, muchas maneras de lectura de una imagen. Esa manera de vincularte tú con una imagen, pues es algo también personal, ¿no? Que te toca tu bagaje cultural personal o tu experiencia personal, ¿no? Hay gentes que han estado en el desierto de San Luis y hay otras que no. Entonces, desde esa perspectiva, la imagen nunca termina de ser revelada, efectivamente. Sigue teniendo una carga semántica que puede seguir valiendo en otras generaciones con otras lecturas, ¿no? Entonces, por esa razón, no es un documento, no, ni algo finito ni definido. A ver, tu trabajo fotográfico camina o viene creciendo, tu biografía fotográfica, sin ser un experto en el tema, ni mucho menos, pero más en otro contexto lo estoy viendo, va caminando paralelamente a algo que se empieza a ser muy dominante, sobre todo en el mundo de las imágenes, que es el periodismo, llamémosle, ¿no? Es decir, la vida cotidiana, documentada, entre mezcla de social, político, etcétera, y entonces esas fotografías que se vuelven dominantes en el colectivo, tú no estás allí, tú vas caminando como en otra, paralelo a eso, pero estás caminando en una ruta muy personal, ¿sí?, que está más cerca, o puede ser, tampoco la palabra logra captar del arte, es una palabra muy grande, decir arte, ¿no? Sí. Pero digamos, no estás en el mundo de todos los días que la fotografía se vuelve muy dominante, ¿no? Estás en otro lado. Sí, tienes toda la razón. Mi trabajo corre, digamos, en una línea que no es muy socorrida por los fotógrafos generalmente, y menos en México, donde los eventos sociales son tan dramáticos, tan persistentes, y tan, en muchos casos tan coloridos, tan folclóricos. ¿Me explico? Entonces, si nos ponemos a analizar eso, yo te podría decir que el 95% de las fotografías que se hacen en el mundo, con teléfonos o con cámaras, con eso, conllevan a un ser humano. O sea, está incluido un ser humano. Y en mi caso, ese 5% que queda de la fotografía abstracta, de paisaje, interpretativa, todas esas, yo corro en esa línea y yo me siento más como un poeta de la imagen que digamos que un trovador que canta historias, ¿no? Que cuenta historias, ¿no? Entonces, pues por ahí va mi trabajo. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que de lo que conozco de tu obra está en esa dirección, y ahí me llama muchísimo la atención, te lo comenté alguna vez, que a mí me parece que eres un excelente retratista. Cuando veo tus fotos de personajes, de seres humanos comunes y corrientes, en fin, de familias, hombres, mujeres, niños, eres un excelente retratista. A mí me impresiona mucho. Y yo te decía, oye, ¿por qué no tomas más fotos así? Sí. Y tú me comentaste incluso que tuviste un entrenamiento con alguien especializado en eso, pero no te seguiste por ahí tampoco. No, fíjate que yo sí pensé en algún momento en mi carrera, hace algunos años, que me iba a dedicar a la fotografía de retrato, porque era algo que me atrae mucho.
y no lo hago tan mal. Pero siempre que me sale un buen retrato, yo pienso que es una chiripada, que no es que de alguna manera no me acabo de sentir a gusto con el género del retrato, aunque lo hago bien, ¿no? Y sí, realmente puedo decir que tengo muy buenos retratos. Tengo uno de Luis Buñuel, que es único, que es más, se ha vuelto tan icónica esa imagen de Luis Buñuel que ya ni el crédito me dan. O sea, si ya se la robaron, y entonces todos los festivales donde hay una película de Luis Buñuel ponen ese retrato y ya ni siquiera el crédito me dan. O sea, se volvió icónica, me rebasó. ¿Y no has hecho una exposición de personajes? No, fíjate que no. Porque recuperar estos personajes que a lo largo de los años te has encontrado, sí, que has buscado y que tienes registros, sería bien interesante. Sí, debería yo procurar hacer una exposición de retratos, que es un género que no se me conoce mucho tampoco. Escuchas San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida. Gabriel Figueroa Flores ha contribuido en varias publicaciones nacionales e internacionales, como Life Magazine, New West, New York, Landscape Architecture, Artes de México y Los Universitarios. Entre sus publicaciones están Tent Landscapes, editado por James Grayson Trulove, y Paraíso Mexicano, Editorial Planeta, y la más reciente Arenas Nómadas, libro de artista 2012. Sí, ahora, el paisaje, ¿tú crees que influyó el paisaje en tu generación, las generaciones con las que compartimos? Sí. En donde, yo recuerdo el otro día platicaba con alguien de la misma generación que le decía, oye, es que tú nos platicabas mucho de un concepto de ecología profunda, se llamaba en los 70s, ¿no? Que venía un poco de los países nórdicos, hablando por lo de esta chica Greta y toda esta cuestión que le decía, no es una aparición espontánea, hay una tradición de décadas, particularmente en los países nórdicos, sobre el paisaje, ya el hábitat y la preocupación sobre el hábitat. Esta relación con el paisaje y paisaje que te metes adentro, o sea, tus fotografías, a veces el paisaje tiene esta doble interpretación, distancia, ¿no? Dices, sí, ¿no? Distancia, pero el paisaje cuando es de dentro hacia afuera, y eso es lo que creo que sería bien interesante discutir de tu fotografía, el paisaje de 14 es un paisaje desde las entrañas de 14. Sí. ¿Sí? Y luego está la imagen, y tú dices, los que observan la imagen. Sí. ¿Sí? Pero esa imagen tiene esa fuerza porque está producida desde las entrañas del lugar. Sí, mira, hay algo con respecto a la fotografía de paisaje que yo hago, por ejemplo, es, por un lado, es vincularte con un espacio, pero vincularte emocionalmente con un espacio, no nada más visualmente. Claro, entra por la vista, pero de la vista ¿a dónde va? ¿Me explico? A digamos, a que tú estés reflexionando o que estés analizando los datos que están entrando por la vista, o estás diciendo, ¿cómo puedo entrenarme para sentir lo que estoy viendo? ¿No? Entonces ese es parte de mi trabajo, de concebir la imagen que voy a hacer como mi entorno externo, ¿no? Ese soy yo. Eso que estoy viendo, esta naturaleza que me rodea, sigo siendo yo. Yo me identifico con eso. Claro. Y lo que he hecho en Namibia y en Patagonia es justamente lo contrario. El
no el producir imágenes que son tan extrañas al espectador, que no parecen terrestres. ¿Me explico? Que parecen extrañas, que ya no te identificas con ese entorno con un lugar externo. Que tiene un nombre. Exacto, ¿no? Porque bueno, ¿qué le ha pasado al país? ¿Qué le ha pasado a la naturaleza y qué le ha pasado a la tierra, ¿no? Se ha dividido, se ha agrietado, se ha peleado, y entonces hay divisiones políticas de un territorio que no debería haberlo, ¿no? Ahora nosotros estamos sufriendo la estupidez humana con un muro imbécil que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces esas trabas y esas necedades humanas han hecho que nuestra percepción de la naturaleza y del entorno externo haya variado. Fíjate, perdón que te interrumpa, porque ahorita que estabas hablando y que hablaste del muro y la parte, digamos, política del término, en el sentido de cómo trata de expropiarse a la naturaleza. ¿Sí? Exacto. Y desde esa perspectiva, tu fotografía, y lo digo con todo el sentido de la palabra, sería liberadora de la naturaleza, es decir, recuperar la naturaleza, ¿sí?, frente a estas demarcaciones que intentan, y lo logran por un periodo histórico pequeño, logran apropiarse de ese paisaje. Sí. La cosa es que, mira, muchas veces lo que se nos critica a ciertos fotógrafos es que estamos buscando fotografiar o proyectar una Arcadia perdida, un paraíso perdido. ¿Me explico? Donde no hay todavía gente, donde todavía no se echa a perder todo. ¿Me explico? Donde no en la gran, hermosa cascada ves flotando envases de cloralex por todos lados, ¿no? Que son de pronto elementos para la fotografía. Claro, claro, por supuesto, pero es una fotografía de denuncia, podríamos decirlo. Aunque no quisieras. Sí, ¿no? Y yo creo que todavía no llegamos al punto en donde eso lo veamos normal. ¿Me explico? El plástico en el mar, o las botellas de cloralex en la cascada, o, ¿me entiendes?, la basura por todos lados. Creo que todavía no estamos... Habrá mucha gente que es muy cochina y hace eso, tira las cosas porque cree que o van a desaparecer o ya no le va a importar, o nunca se puso a pensar que eso podría contaminar el lugar por donde pasó, ¿no? La sociedad somos cochinos, o sea, sí. Digo, se está viendo en estas islas flotantes de basura en el mar. Así es, ¿no? Entonces, así es. Pero todavía no llegamos, por lo menos algunos de nosotros, a tomarlo como algo normal, ¿verdad? A ver, yo creo que la lectura que hago de tus fotografías llamémosle de paisaje, de desierto, me gustaría buscar otra palabra, la verdad, porque paisaje está muy cargado, no hay otra, ¿no? Pero tienen una fuerza, o sea, que está más allá de pensar que está dentro de una tradición de Arcadias, o de denuncias. Es decir, yo sí creo que lo que logras hacer es recuperar ese silencio, ese cuestionamiento de la propia tierra que nos hace cuando estamos cerca de ella, cuando estamos tratando de entenderla, nos salimos de la urbe y tratamos de acercarnos. Sí. Y yo creo que tus fotografías son una buena enseñanza en ese sentido. O sea, sí recuperan ese misterio, esa fuerza que nos trasciende. Sí. ¿Sí? Esa es una de lo que yo veo en tus fotografías y veo otras cosas. Por supuesto, hay mucha armonía, pero armonía que ahí sí creo que el ojo del fotógrafo sí interviene en el sentido de la discusión anterior, de que veo un pequeño ojo de agua en donde la nube se refleja, en donde hay una rama caída,
¿sí? Donde pierdes la idea si la rama está debajo del agua o está arriba. Este juego de espejos lo veo en algunas fotografías y son espléndidas en términos de balance y armonía. Yo creo que ahí hay un trabajo del fotógrafo también. Sí, bueno, cultiva uno con el tiempo cierta habilidad para poder componer, ¿no? Porque en la fotografía, a diferencia de la pintura, en la pintura tú empiezas con un canvas vacío o con una hoja vacía, blanca, y tú vas componiendo ahí adentro. La fotografía es al revés. O sea, tú empiezas con una composición y lo que tienes que hacer es dejar fuera muchas cosas para que quepan dentro del cuadrito de tu visor. ¿Me explico? Entonces eso es por un lado. Entonces ese es el entrenamiento que uno tiene. Yo ya tengo muchos años, 40 o más de fotógrafo. Entonces por ahí va eso. Y por otro lado, oí una frase el otro día que me pareció extraordinaria, ¿no? Decía, es más mágico pasar desapercibido que hacerse notar. Claro, claro. Entonces, cuando tú haces un paisaje en donde puede respirar, que hay muchas sutilezas, que hay muchos, digamos, muchas cosas que puedes ir leyendo allí sin que sea un golpe en la cara. Si te das el ¿entiendes? tiempo. Si te das el tiempo, exactamente. Y es muchas de las clases que yo doy, por ejemplo, cuando enseño ejemplos de mi trabajo en físico, porque ahora todo es proyectado en una pantalla, pero a mí me gusta enseñar las fotos terminadas como objeto, porque ahí está su verdadero valor, ¿no? Entonces, siempre que pongo una foto y hay unas personas que están viéndola, yo me quedo callado. Y me quedo callado por un rato, hasta que se vuelve un poco incómodo el silencio. Pero entonces es cuando dices, ¿qué se necesita para ver una fotografía? Se necesita silencio. ¿Me entiendes? Tú no puedes estar hablando y viendo algo para que lo entiendas. ¿Me explico? Entonces, parte de mi trabajo tiene que ver efectivamente con estos silencios internos en donde tú estás vinculándote con el exterior de una manera en donde no hay ruido, ¿no? Donde es un transitar de la imagen que se forma en tu retina y que tu cerebro lo retiene, ¿no? Con lo que está afuera, ¿no? Eso es un paso como muy libre. Fíjate que oyéndote hablar detonas varias reflexiones. Una, esta necesidad de tiempo para detenerte y ver una fotografía, y más en un mundo de millones de imágenes. Trillones. Pero estás viendo al final la fotografía, que es memoria, yo diría una memoria viva, es intenta fijar el tiempo, ¿sí? O sea, capturas un momento, ¿sí? Y lo congelas en la imagen y permites que se acerquen otros a ver ese tiempo que capturaste, ¿no? Es una especie de cazador de tiempos. Así es. El fotógrafo, ¿no? Estás cazando y vamos y lo vemos. Sí. Entonces, ahí hay esa doble relación de la exigencia de darte un tiempo para ver un pedazo de tiempo. Claro, sí. Es que es muy misteriosa la foto. Es misteriosísima. Dos cuestiones antes de que se me escapen, porque se bifurcan. Una, empiezo por la más práctica. A ti te tocó, ¿cuál fue tu primera cámara? ¿Una Kodak o cuál fue tu primera cámara? Mi primera cámara fue una que me prestó mi papá y que era una cámara muy fina, Leica, alemana. Esa fue mi primera cámara. Me la llevé a un viaje que hice y tomé algunas fotos me llevaron a la ópera y entonces estuve tomando fotos en la ópera
con esa camarita. Tú no pasaste por el común de los mortales de la Kodak. ¿Cómo? A mí me echaron a perder desde chiquito, man. Desde chiquito me echaron a perder con una muy buena cámara, muy fina. Y entonces ya no empecé con una Brownie fiesta. Muy molesto el nivel de exigencias que traías ya. Pues se fue convirtiendo, porque lo he notado a veces. Mi padre, por ejemplo, que yo recuerde, nunca le gustó mi trabajo. Sí. Nunca. Sí. Y entonces era, híjole, mano. Son exigencias de los padres. Sí, ¿no? desde las luego. Exigencias de los padres es no concederle a los hijos durante un buen rato. No pasarles la batuta. ¿no? Sí. Pero yo lo que veía era, te toca una época en la que empiezas con la cámara como este espacio muy personal, que requiere, bueno, en tu caso una cámara más sofisticada, pero en la mayoría, pues requiere de todos modos un esfuerzo, comprar una cámara, guardarla, mandar los rollos a revelar. Acuérdate todo ese proceso. Sí. Y luego un salto brutal. ¿Cómo lo vives en tu imagen? ¿Sientes que ese proceso? Porque yo lo que veo es, por un lado, alguien que mantiene una tradición muy fuerte del valor de la imagen, sí, y alguien que se ha adaptado perfectamente a este brutal cambio del uso de las imágenes, de los medios para tomar fotos, y que en medio de que todos nos volvimos fotógrafos, mantiene su serenidad y mantiene su trabajo, y allí está la permanencia de una tradición fotográfica. ¿Cómo lo vives? Fíjate que es una respuesta más sencilla de lo que uno se imagina, porque sí, efectivamente, hay muchas gentes que toman fotografías, mas no son fotógrafos. Sí. No, esa es la primera. Pero la respuesta es muy sencilla. Para mí la fotografía desde chico, porque yo, por mi carácter y por quién soy y por la familia de donde vengo y por muchísimas situaciones, digamos, personales que ya quién sabe, ni el doctor Freud va a poder desenmarañar. La cosa es que para mí las imágenes empezaron a ser significativas porque me ayudan a reconocerme en ellas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que yo me afirmo mi personalidad, son mis huellas, son mis intentos de decir cosas, es una imagen tanto que proyecta hacia afuera a otras gentes que la ven, pero igual yo no me divorcio de esa imagen, o sea, esa imagen me sigue significando a mí como parte de quién soy yo. Escuchas San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida. Capítulo 1. Gabriel Figueroa Flores, fotógrafo. Su trabajo artístico se ha exhibido en diversas galerías mexicanas desde 1979. En el extranjero, ha exhibido en Suiza, Bélgica, Inglaterra, Francia, Italia, Panamá, Colombia y España. Es depositario y restaurador del legado fotográfico de su padre, el cinefotógrafo Gabriel Figueroa, habiendo producido un cuerpo de fotografías de sus mejores encuadres y escenas en diversos portafolios. Ha colaborado con la Cineteca Nacional en la restauración de algunas de sus películas. Ha sido 3 veces miembro del Sistema Nacional de Creadores. Su área de mayor interés es la fotografía de viaje y expedición, así como la fotografía artística, trabajo editorial y la impresión fina digital. Pues yo te decía al principio que yo veía en tu trabajo una filosofía. ¿En qué término? Uno, en una de las tradiciones filosóficas, el asombro. Es decir, tus imágenes en medio de millones de imágenes que estamos viendo todos los días, tú nos llegas a asombrar. Es decir, tu imagen, no es que nos llegues a asombrar, es que
tú te estás asombrando con las imágenes que estás logrando. Uh-huh. Esa es una. Otra es un posicionamiento en las cosas que están pasando. Sí. Es como si trajeras una pequeña lucecita cargando, una antorcha, uh-huh. en medio de la oscuridad y te fueras solito por ahí. Sí. ¿Sí? Es que fíjate que mi exigencia fue muy, muy, muy grande desde niño. A mí la primera fotografía que me inspiró fue una de un fotógrafo norteamericano de los años 20, 30, 40, que se llamaba Edward Weston. Edward Weston vino a México varias veces y su trabajo, cuando era yo niño, lo vi en un catálogo que tenía por ahí mi padre y me fascinó, me pareció mágica la imagen de una concha en medio de una roca en el mar. Me pareció fascinante. Y entonces por ahí me fui, digamos, a hacer trabajo como más personal, ¿no? No tenía yo esta tendencia a estar metido ni en las manifestaciones, ¿no? Y eso me marcó mucho desde chico, ¿no? Sí, una segunda reflexión que te decía de las... Ajá. Una es esta del paso de la fotografía personal a esta masiva sociedad de la imagen, sí, en donde tú logras no soltar tu cámara, no soltar tu búsqueda. Y la otra es una pregunta que tiene que ver con la magia que tú hablas de la propia fotografía. Hay muchas tradiciones de conocimiento en donde rechazan la imagen. Uh-huh. ¿Sí? Ahí esa es la pregunta. ¿Qué sientes profundamente cuando tomas una fotografía? A ver, ¿a qué me refiero? Hay pueblos que no se dejan fotografiar, hay personas que todavía no se dejan fotografiar, y no por cuestiones de orgullo, no, que me van a robar el alma, que me van a X. Esas son las formas más simples, no. Hay tradiciones de que el misterio que nos envuelve no se puede traducir en una imagen que podamos atrapar, ¿sí? Incluso venerar. Sí. ¿Tú has tocado en algún momento, en alguna de tus experiencias, de estar algo que dijeras, no lo puedo fotografiar? Muchísimas veces. A ver, eso me interesa. No, muchísimas veces porque no lo viste a tiempo. Ah, bueno, sí. ¿Me entiendes? Sí, bueno, o sea, que dices, sí, ¿cómo? ¿Pero cómo? Se me fue, ¿no? Si estaba allí y lo vi claramente, ¿no? Esa por un lado, ¿no? Sí. Por otro lado, porque dices, una imagen no le va a hacer justicia a esta situación que estoy viviendo. ¿Me explico? Y la otra, que es quizá la más común de las tres con respecto a la fotografía, es que son instantes tan efímeros, uh-huh, pasan flotando, que tendrías que tener verdaderamente una puntería de Apache y adelantarte al momento, como lo hacían otros fotógrafos como Henri Cartier-Bresson, al momento decisivo, ¿no? A disparar exactamente cuando está sucediendo. Ahí hay algo bien interesante entre la imagen y la realidad. Es decir, de qué manera la realidad se ve afectada por la misma imagen. Sí, y no al revés. Claro. Es decir, desde esa perspectiva, ¿no piensas que esta epidemia de selfies, por ejemplo, en la que participamos todos, o la mayoría, no refleja una angustia muy profunda del existir? Uy, por supuesto. Pero por supuesto. Pensando que la imagen tuviera esa capacidad de un pedacito de eternidad, un pedacito de que somos más que esta fugacidad. Si existo, aquí estoy, este es mi nombre, ¿no? Si cuento, es decir, una gama de necesidad de existencia que refleja una profunda angustia de la sociedad en general, una profunda angustia nuestra. Sí, pero fíjate lo que te decía yo hace un momento. Te decía yo que para mí las imágenes
me ayudan a afirmar y a reconocerme. O sea, a afirmar mi personalidad, mi yo, quién soy yo, y a través de las fotografías que yo hago. Pero fíjate qué forma más chabacana y qué forma más triste, ¿no? De reafirmarte, que es tomarte tú a ti una foto, ¿no? Entiendo que puede haber muchos fotógrafos que realmente estén comprometidos con esta parte de ir descubriendo cómo se han visto, ¿no? Bueno, Rembrandt se pintó autorretratos toda su vida, desde muy joven hasta muy viejo. Pero bueno, cada retrato de Rembrandt tiene una profundidad filosófica, ¿no? Tremenda. O sea, tiene todas unas implicaciones enormes que yo no creo que pase con los selfies. No, y bueno, y hay una gama, ¿no? Hay desde lo lúdico, el juego, hay muchas, pero en el fondo yo te diría dos preguntas. Una, volviendo a la reflexión primera, esta imagen que uno toma, o que se toma de un selfie, tiene que ver más allá de la fugacidad con un rebotar, digamos, de experiencia, de la intangibilidad del ser, o sea, de esto que no puedes atraparte ni a ti mismo. Es decir, te ves en un espejo, te tomas una foto, ¿sí? Y no terminas de saber quién eres. Nunca, ¿no? Además, realmente es triste, ¿no? Porque lo que te regresa la experiencia de tomarte una foto es una experiencia muy vacía. Es casi como haciendo una comparación de lo que pasa ahora con nuestra estética, la estética de las superficies muy brillosas, muy planas, muy limpias. ¿Me explico? Son estériles. Entonces las imágenes que te tomas van a servir para un momento. En realidad es un momento, pero después ya no las vas a volver a ver. O sea, hay gentes que traen fotografías en sus teléfonos, cientos de fotografías. Miles. Pero no les sirven para nada. ¿Me explico? De pronto les pueden servir como una referencia, ¿no? Como una referencia, exactamente. Mira dónde estuve. Y un mapa personal, el mapa emocional. Ajá, yo sí creo que puede cumplir eso. Que no tiene que ver, por eso te decía, con esta tradición de la cual tú provienes y sostienes. Es decir, yo creo que tú estás, yo me atrevería a decir, por un lado, la palabra jalar, la palabra arte. Es decir, más allá de lo inmediato, estás buscando, expresando algo más allá de la noticia, más allá de la necesidad de lo cotidiano. Y por otro, entras a lo que yo llamaría, tú usaste la palabra magia, yo llamaría misterio, un volvernos a interrogar en dónde estamos, ¿sí? Cuando tú tomas una foto de paisaje, es una foto que me hace pensar, ¿qué es esto? En el buen sentido de la palabra, ¿sí? Me hace admirar, ¿sí? Me hace acercarme a la palabra belleza. A veces me puede causar cierto temor, ¿sí? Esa es lo que tú mencionas de las fotografías en estos paisajes que no terrenales o no del planeta Tierra, ¿no? Que tenían esa impresión. Esa parte yo creo que la traes adentro y es una parte que yo llamaría, y perdón que lo diga, filosófica. Hay una parte, hay una metafísica de la imagen en tu trabajo. Pues sí, yo pienso que puede ser, ¿me entiendes? Que tú le llamas poesía. Que yo le llamo, exactamente, que yo le llamo poesía y que se ha permeado muchísimo en mi trabajo en ese sentido, ¿no? De no estarle buscando una utilidad a la imagen. Esa es una ¿no? palabra. Y además,
contra viento y marea, ¿me entiendes? Contra viento y marea, ¿por qué? Porque mi trabajo en algún sentido va en el sentido contrario de donde va la fotografía ahorita, o mucha de la fotografía, no estoy diciendo toda, pues obviamente habrá gente que piense y había gente, yo no estoy inventando el hilo negro, hay mucha gente que está en ese rollo, ¿no? También de no caer en todas estas manipulaciones de los usos de la fotografía de hoy día, ¿no? Yo voy en sentido contrario para que mis imágenes se puedan leer de otra manera. Porque, mira, una cosa que a mí me angustia mucho y que por eso doy cursos y clases de fotografía, es porque la gente cree que sabe ver las fotografías, que sabe leer fotografías. Y entonces, con estas 4 básicas preguntas de quién, cómo, cuándo y dónde, si tú te contestas esas, o 2 de 3, o 2 de 4, crees que ya sabes de qué se trata la foto. ¿Me explico? Uh-huh. Y no pero para nada. ¿Entiendes? Para poder leer una fotografía de un buen autor, tiene 1000 capas atrás, es como una cebolla. ¿Me explico? Le puedes ir encontrando relaciones con un montón de otras cosas. Le puedes encontrar con una poesía, le puedes encontrar relación de una influencia de un fotógrafo, de otro fotógrafo, o de música, o de un pintor. ¿Me explico? O de un hito, ¿no? De una obra literaria. En fin, hay muchas maneras de leer una imagen, pero el chiste es que hoy día no nos damos el chance de parar y de escoger qué es lo que queremos ver, ¿no? O sea, estamos en esta vorágine de imágenes que todos los días nos están revolcando, ¿me entiendes? Y entonces eso enturbia el gusto que tú puedas tener por disfrutar ver fotografías. Entonces a mí me preguntan mis alumnos, ¿usted qué le gusta? Digo, a mí me gusta ver fotografías de autores que me interesan, por ejemplo, ¿no? No todos los autores me interesan, ni mucho menos, ¿no? Hay que hacer una distinción, y esas distinciones son las que van haciendo que tu criterio y tu gusto se vayan enriqueciendo. Escuchas San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida. Gabriel Figueroa Flores es el fundador y director del Club de Impresores Digitales en la Ciudad de México. En 2007, codirigió y trabajó en la producción de un largometraje sobre Diego Rivera, Gabriel Figueroa y Manuel Álvarez Bravo, a partir de un material filmado por ellos en 1949, documental llamado Un retrato de Diego, la revolución de la mirada. Su obra forma parte de la colección de la Casa de Bolsa Mexicana, del Museo de Arte Moderno de Panamá, del Museo de Fotografía de Kobe en Japón, del Museo de Arte de Guangdong en China y de la colección Hoffmann-La Roche en Basilea, Suiza. En el 2017 realizó el levantamiento fotográfico de las centrales hidroeléctricas de Fénix, generadora en Necaxa. Asimismo, participó en la prestigiada feria fotográfica Foto Basel. Regresando un poco a 2 temas, sobre la Sierra de 14 o sobre una pregunta que te hice, que me gustaría terminarla de responder porque no nos dio tiempo. ¿Te ha tocado estar en un lugar, en este caso en el desierto,
y que hayas dicho, no tomo esta imagen, o sea, por una relación con el lugar. Sí, bueno. O sea, no me refiero a que esté pasando algo especial en términos de una situación entre personas o Ajá. que cruce ahí un animal, puede estar cruzando el animal en ese momento en la noche, sino que tú sientas que dejas el espacio y dejas el lugar sin representación. Sí. Te digo esto porque hay tradiciones muy antiguas que en la relación con el entorno, con la vida, incluso excluyen casi reglamentariamente la posibilidad de la representación. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Te ha tocado estar en esa situación? Que Sí. conscientemente tú digas, sí. No toco con la imagen, como si la imagen... Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Y no sé qué es peor, si tomarla o no tomarla. Sí. Siento igual de feo. Sí. De las dos maneras. No, porque allí, sin meterme en una discusión, yo tengo una intuición en términos de que esa es una de las raíces de las diferencias culturales entre ciertas tradiciones, que está prohibido la representación de la divinidad. Sí, claro. Sí. Y en otras que no tienen ni se preguntan, buscan Ajá. distintas y con símbolos para tratar de representar. Entonces, allí hay algo más de fondo todavía, ¿sí? Sí. Es decir, hay un conocimiento más de fondo en esta relación sí. con el entorno. Sí. Que parte de, y yo diría que parte de tu trabajo, en un nivel de ecología profunda sería fotografía profunda. Es decir, ¿a qué me refiero? Has dejado de lado la preocupación, ¿cómo podríamos decir?, por esa dinámica que el entorno tiene diariamente. Es como si abrieras un espacio tú ahí uh-huh. y te sentaras, ¿sí? Y con tus imágenes hicieras un círculo, como se hacen los círculos mágicos, ¿no? Uh-huh. Sí. de niño, ¿no? Uh-huh. Te has de haber jugado eso de niño, ¿no? Los Encantados. Claro, sí. Y tu fotografía trae eso. Uh-huh. Sí, yo creo que las veces que he dejado de tomar las fotos no es necesariamente por respeto, podría serlo, en algunas ocasiones lo he hecho así, pero en realidad es porque encuentro mi falta de arte, de posibilidad, de habilidad, de lo que tú quieras, de capacidad para poder captar el momento que estoy viviendo. ¿Me explico? Entonces eso es lo que me hace decir, no la voy a hacer porque mis expectativas son tan grandes de esta imagen que a la hora que la capture no va a suceder lo que estoy viviendo. ¿Me explico? ¿Y no te pasa que en esas situaciones también el hecho de tomar la fotografía se mueve en esta tensión entre te distraes y por otro lado capturas? Exacto, claro, sí. O sea, no vives el momento, sí, exacto, porque estás distraído o concentrado, te mueves en esos dos polos, ¿no? Uno como artista tendría que estar conectado más integralmente con la cámara. ¿Me explico? Sí. O sea, la cámara es un instrumento en donde valga la metáfora, ¿no? En donde tú estás recibiendo un mensaje. Es un tercer ojo. Estás recibiendo un mensaje de otro lado, ¿me explico? Y a través de tu cámara, que es un vehículo, uh-huh, vas a poder plasmarlo. ¿Entiendes? Pero yo sí creo que hay esa, y lo mencionas bien, tal vez lo dices con esta descripción, hay una tensión inherente estructural en el momento en que tienes que concentrarte porque estás capturando eso, pero eso a la vez te obliga
a distraerte de estar allí, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, sí puede pasar. Estamos los dos viviendo el momento y tú estás tomando una Sí. fotografía, lo vivimos de manera distinta. Muy distinta, sí. Lo vivimos de manera Sí, distinta. ¿no? lo que pasa es que como yo tengo esta práctica de todo el tiempo estar tomando fotografías, Claro. no me parece que me distraiga. Hay veces que sí dices, te sobrecoge lo que está pasando y entonces no tomas fotografías. Porque ahí siempre hay algo Ahí hay una frontera muy delicada, muy sutil. ¿no? Que hay unos fotógrafos que son tan increíbles que están en ese, ¿me entiendes? Yo creo que Sebastián Salgado, por ejemplo, fotografió las guerras de los Hutus y los Tutsis en África, ¿no? Y son unas imágenes desgarradoras, terribles, de estas gentes desplazadas, sufrientes. Y entonces, ¿sabes qué decía él? En un documental que se llama La sal de la tierra, que es maravilloso, decía, y hay veces que bajaba yo la cámara para enjugarme los ojos, quitarme las lágrimas para poder seguir fotografiando. Sí, es muy extraño, ¿verdad? Y lo decía con una cara, pero sin ninguna emoción. Ahí viene otro arquetipo del fotógrafo, el testigo. Sí, claro. ¿no? El fotógrafo es un testigo. En muchos sentidos, sí. Es un testigo del tiempo, es un testigo del paisaje humano, ¿no? Sí. Sí, y en otros es un alquimista. Sí, yo creo que en esa parte, en esta que estás diciendo, y lo mencionaste de una manera sutil, creo que la excelencia de la fotografía estaría en ese momento, en ese momento en que el fotógrafo y el objeto, el paisaje, el lugar donde está, se convierten en un círculo sin ruptura. Exacto. Es decir, el fotógrafo se olvida de que trae la cámara. Claro. Y se vuelve parte de lo que está fotografiando. Eso es lo que sucede. Cuando tienes esa experiencia, es la excelencia. Así es. ¿no? Ahí está. Se completó la experiencia. Y ahí es el arte. Es cuando alguien danza, por ejemplo, que mueve su cuerpo increíble. Sí. Es porque mente, cuerpo son una unidad. Te vuelves viento. Te vuelves viento. ¿no? Y eso pasa. Eso pasa en la fotografía raramente. Sí. Raramente, porque obviamente no todo puede ser arte. Pero tienes tú seguramente alguna fotografía que tengas presente donde tú sientes eso, donde experimentas. Yo veo en varias de estas fotografías a mí me gustan, pero que hayas tenido esa experiencia, es decir, que hayas tenido la experiencia de... Sí, por supuesto. Has de tener varias. ¿sí? Por supuesto que sí. No, pues es una sensación muy poderosa, ¿no? Poderosa porque no hubo resistencia, no hay una resistencia a poder capturar o a poder acceder a una imagen, ¿no? Y luego esa imagen se vuelve amiga. Claro, te acompaña toda la vida. Ahora, son dos momentos. A ver, te pongo una muy simple, en el fútbol, ¿no? Yo soy futbolero, como sabes. Sí. Tengo claro que cuando le pegabas al balón, le pegas al balón con tu pie, por ejemplo, el pie derecho, en la sensación del pie con el balón, sabías que iba a ser gol, o sabías que iba a ser, que iba a ser un muy buen tiro. Sí. Había una... Exacto. Sí. Había una Sí. unidad. Sí. Ahora, en la fotografía hay dos tiempos. El momento que tú dices que estás, y luego cuando vas a revelar la foto. Sí. Pero ese ya es cuando tomas la foto, es como la partitura, ¿no? Y cuando la revelas o cuando ya la imprimes y ya le hiciste todo lo que le tienes que hacer, es la interpretación, Claro. ¿no? Eso es lo que pasa. Pero sí sucede con la fotografía también, que a la hora de apretar el botón del obturador, existe ahí algo que se fragua, ¿no? Que es como un momento mágico en donde sabes que capturaste algo. Y fíjate, ese es como el arte del tacto, ¿verdad? Tiene que ver porque hay veces que con la vista estás tocando algo. ¿No? Es bien, bien especial.
Gabriel, una pregunta más de presente, de inmediato, de presente. En tu trabajo ahora que estás haciendo, viajando por el país, estamos haciendo un trabajo juntos aquí en San Luis, interesante. Vas a Oaxaca, estuviste en Nayarit, has estado en Coahuila, te has estado moviendo por el país. ¿Registras algo en particular en términos de sensación, de experiencia, de intercambio, a lo que pasaba hace 10 años? Tú has viajado mucho, te la pasas viajando. ¿Encuentras alguna frecuencia, algo en particular que te haya llamado la atención en estos viajes, en estos movimientos de los últimos 2-3 años? Bueno, este país que sí. Estás retratando, llevas muchos años retratándolo, ¿sientes algo que se mueva ahí en tu trabajo fotográfico? Sí, hay a dos niveles. Uno, a que el entorno ya cambió. Y eso a lo que uno menos preparado está, ¿no? Ese es el problema con nosotros, que nosotros creemos que estamos congelados o estacionados en una realidad, pero esa realidad se está moviendo constantemente. Digo, parece que estoy diciendo una contradicción, pero la gente cree que va a ser eterna, que nunca se va a morir, que nunca se va a volver vieja, ¿me entiendes? Siempre tienes esta sensación de que estás viviendo eternamente, ¿no? Uh-huh. Y tus referencias son al pasado y al futuro, ¿no? Al pasado y al futuro, ¿no? Lo que sufriste en el pasado y lo que quieres que pase en el futuro. Uh-huh. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Cómo uno cambia, cómo ha cambiado la cosa, cómo el entorno, la naturaleza también ha cambiado, ¿no? Para mí, quizá lo más notorio en estos años es que ahora ya no me dan tantas ganas de recorrer mi país porque ya no me siento tan seguro. O sea, a lo mejor el paisaje no ha cambiado tanto, pero mi percepción de cómo me movía yo en mi país libremente. Yo podía, en Navidad, yo tomaba la camioneta y me iba hasta Chetumal manejando. Uh-huh. Y me iba parando en todos lados. Ahora ya no me siento tan seguro haciendo eso. ¿Me entiendes? Y eso me ha forzado a salir de México y a irme a Namibia y a irme a Patagonia y a buscar otros horizontes que son menos inseguros con respecto a mi persona. ¿Me entiendes? A lo mejor es la edad. A lo mejor yo ya estoy un poco más miedoso de lo que hace 20 o 30 años uh-huh. era yo. Pero esa es la percepción que yo tengo de este país. Uh-huh. No, pues la percepción que tienen millones de este país, ¿no? Ese es uno de nuestros desafíos y dilemas tremendos que tenemos. En términos de 1, 2, 3 imágenes que tú trajeras a tu mente de este desierto de San Luis, ¿cómo lo podrías caracterizar o cómo lo podrías fijar en palabras? Bueno, mira, uno de los primeros paisajes que tomé cuando llegué al desierto fue un amanecer con la Sierra de 14 atrás en rosas, ¿no? El cielo estaba, apenas iba a salir el sol, era madrugada. Entonces toda la Sierra de 14 era un rosa pálido, ¿no? Y toda la parte de abajo era como un manto, ¿me explico? Entonces, cuando tú llegas al desierto y no estás acostumbrado a estar en él, o lo ves por primera vez, o las primeras veces que tú experimentas el desierto, lo ves como 2 planos. El plano de abajo y el plano de arriba, punto. Esa es una de las imágenes que para mí son significativas. Que está presente. Que son 2 planos. Uh-huh. O sea que tu percepción es tan pobre o tan nueva uh-huh. o tan poco experta que lo que estás viendo son 2 planos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Otra imagen, muchos años después, me asomo con la cámara a ver un arbusto y tomo una foto.
no sé por qué. Era una foto ordinaria, cualquier cosa. Y cuando la revelo, me doy cuenta que en realidad hay un conejo escondido ahí adentro, que no había yo visto cuando tomé la foto. ¿Me explico? Pues el sombrero del mago, como habíamos dicho, de la fotografía. Fíjate que es curioso, ¿no? Cómo cambia tu percepción, ¿no? De lo que va siendo el desierto. Y eventualmente, con todos estos años de haber ido al desierto, encuentras que es un jardín maravilloso, ¿no? Donde todo tiene un orden, donde todo existe porque tiene un porqué de existir, ¿no? Y entonces esa es la enseñanza. Hasta que escuchas el temblor y el ruido de las maquinarias. Exactamente, sí, ¿no? De las mineras. Que irrumpen en la noche del desierto. Claro. O el tren, ¿no? El tren que pasa a lo lejos, ¿no? Sí. Qué maravilla. Oye, Gabriel, pues muchísimas gracias. Yo espero que tengamos otra vez la oportunidad de seguir platicando. Hay muchos temas que se quedan. A mí me interesa mucho también tu mirada sobre la ciudad, tu mirada sobre las edades, ¿sí? Que te ha tocado fotografiar. Esto último que mencionaste, que estás observando tu propio cambio, ¿no? Sí. Es decir, cómo te estás relacionando con la fotografía. Y agradecerte pues tu trabajo que has hecho en San Luis, ¿no? Es decir, San Luis se convirtió, no tenías parentela acá, que yo sepa, se volvió un territorio familiar para ti. Algunos conocen tu fotografía, yo creo que muchos más tienen que conocerla. En lo que respecta a San Luis Potosí, trajiste a la memoria aquel número de Artes de México, que fue una primera entrada, pero todo el trabajo en la sierra, el trabajo que se está haciendo ahora en este proyecto de Segundos al Alba, en fin, yo creo que hay ahí una amplia biografía de imágenes de tu trabajo en San Luis, y me atrevo a sugerirte que si no haces esa exposición de retratos, ojalá la hagamos en San Luis. Es decir, me parece que esa no lo debías de dejar. Mencionaste lo de Buñuel, me imagino que hay otros más. Sí, muchos otros. Más. Sí. Y pues que no se queden ahí archivados o que no te las estén distribuyendo, sí. ¿no? Pirateando por todos lados, ¿no? Pero sí valdría la pena, porque el paisaje del retrato es también un poco, y digo un lugar común, ¿no? El alma, de alguna manera, del ser humano, queda ahí plasmado, ¿no? O oculta. Uh-huh. No lo sabemos. Sí, eso es todo un misterio. Pues yo te quiero agradecer, porque realmente se nos pasó la hora como mantequilla derretida. Y aparte de eso, fue una conversación llena de cosas que a mí siempre me ha interesado hablar de eso, y quiero agradecerte porque no siempre encuentra uno la receptividad de otra persona como tú para poder hablar de todas estas cosas que, pues algunas son misteriosas, algunas son más confusas, algunas son más abstractas, pero la vida está hecha de eso, mano. Te lo agradezco muchísimo. No, pues entre agradecimientos nos vamos. Gracias. Gracias por escuchar San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida. Con Tomás Calvillo. Música, Gato Fantasma, de Francesc Alcácer y Jordi Alcobe.